Y ahora vamos a hablar de aproximaciones lineales. Y bueno, este tema de qué se trata, pues va a ser de lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos una función, así graficada. Entonces y igual a f de x. Digamos que estamos considerando un punto aquí, que es el a con f de a. Tiene esas coordenadas, ¿no? Ese es el a. Y tenemos su recta tangente, ¿no? En este punto, pues va a ser una recta que va a ser la recta que está más pegada a la curva en este punto. Entonces, si nos agarramos un punto cerquita a la y nos fijamos en el punto que está en la recta, si nos fijamos en la ecuación de la recta, ese punto va a estar muy cercano, va a ser una aproximación del punto de la función real. Lo que nos está queriendo decir, pues, es que esta recta y esta función están muy pegaditas. Que puedo intentar usar la recta como si fuera la función. En dado caso que la función fuera muy complicada de calcular, puedo usar esa aproximación. Ok. No puedo usar esa aproximación y pues bueno, ¿cómo uso esa aproximación? Entonces la recta tangente tiene la siguiente ecuación, ¿no? Entonces y menos la coordenada y del punto, que es f de a, lo que hemos venido haciendo. Esto es igual a m, que es la pendiente, pero ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es esa m? Pues la derivada de la función en el punto, multiplicada por x, menos la coordenada x, que es a, ¿no? Bueno, pues esto pues lo puedo despejar así, ¿no? O sea, como f de a más f' de a por x menos a. Esa es la recta tangente. Entonces a la aproximación, entonces llamo linealización a la aproximación siguiente, ¿no? O sea, considerar la recta en lugar de considerar la curva, o sea, en lugar de y, pues es f de x, ¿verdad? Y es f de x, es igual a f de a, pero no va a ser no va a ser igual, ¿verdad? Porque estoy aproximando, no estoy tomando el valor exacto, entonces usamos este simbolito de que es aproximado. Es aproximadamente f de a más f' de a por x menos a. Entonces eso se llama la linealización a la aproximación. A esta función es a la que le llamo linealización de f en a, ¿no? Entonces vamos a hacer mejor un ejemplo. Ejemplo. Dicen encontrar la linealización de la función f de x es igual a raíz de x más 3 en a igual a 1 y usarla para obtener una aproximación de los números raíz de 3.98 y raíz de 4.05.
Bueno, en la antigüedad, cuando todo esto se estaba descubriendo, pues tenía mucha utilidad para calcular estas raíces cuadradas. Era más fácil pues hacer estas cuentas de aquí que esto, ¿no? Cuando no había calculadoras. Ahorita pues digamos ya no le vemos tanta utilidad con nuestras calculadoras, pero hay que pensar que muy posiblemente, la verdad no lo sé, pero muy posiblemente los cálculos de las calculadoras se basan justamente en esta teoría. Si aspiramos a querer programar calculadoras así, pues tenemos que conocer esta teoría también. O hacer esto, o contribuir a estos programas como GeoGebra o Wolfram Matemática, Maple, etcétera. Pues se tiene que manejar esta teoría, ¿no? Y bueno, me preguntan que si son sobreestimaciones o subestimaciones, la aproximación que voy a hacer, pues, bueno, ya veremos. Entonces hay que encontrar la linealización. Lo primero que hay que encontrar, pues, es esta f' de a. Entonces derivo, ¿no? Es f' de x es igual a la derivada de esto, ¿verdad? Según la fórmula es 1 entre 2 raíz de la raíz, pues, por la derivada de lo que está dentro, que pues es 1. Y ya, ¿no? Esa es la prima. Y pues hay que sustituir porque me dicen que hay que calcularla en a igual a 1, hay que calcularla en a. Entonces, evaluamos, o sea, f' de 1 porque a vale 1. Entonces esto lo sustituimos en 1. 1 más 3 da 4, raíz de 4 da 2, por 2 pues da 4, ¿no? Es un cuarto. Pero pues también hay que evaluar f de a, ¿verdad? Para poder calcular esta función. Entonces f de a pues es calcular la raíz de, bueno, sería f de 1, pues. Es la raíz de 1 más 3, pues que da 4, raíz pues me da 2. Creo que en lugar de ponerlo así feo, le hubiera puesto 1, ¿verdad? En lugar de la a. Voy a hacer eso. Así, ¿no? Entonces ya de aquí puedo sacar la linealización, que pues es la siguiente, ¿no? Bueno, a veces en lugar de ponerle f de x, pues la linealización le ponemos una l de x. Para no tener que usar este simbolito, ponemos l de x de linealización es igual a f de a que vale 2. Bueno, lo voy a escribir, f de a más f' de a por x menos a. O sea, es f de a que vale 2 más f' de a que vale un cuarto por x menos a que vale 1. Digamos que trato de simplificarlo. Pues es un cuarto de x. Luego pues tengo que sumar este 2 y le tengo que restar un cuarto. Entonces la linealización pues es la siguiente, ¿no? Es un cuarto de x. 2 menos un cuarto, 8 cuartos menos un cuarto son 7 cuartos. Y pues queda así. Ahora pues hay que usarla para aproximar estas raíces, ¿no? Y bueno, esa es la linealización. Pero recordemos que estamos considerando la L de X como aproximación de f de X. Entonces la aproximación pues queda más o menos así. En lugar de L pues voy a escribir F que en este caso me pide que calcule la raíz de X más 3. Entonces esto es aproximadamente un cuarto de X más 7 cuartos. Entonces pues en base a esto ya puedo calcular esas aproximaciones. O sea, lo que hay que ver aquí es que
son básicamente raíz de 4, ¿verdad? Más o menos, son raíz de 4, nomás restándole poquito y sumándole poquito. O algo así, ¿no? O bueno, están cerca pues del valor donde A vale 1, pues para poder usar esta aproximación. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es raíz de 3.98. Tengo que expresarlo como de esta manera. O sea, sería x que vale 0.98 más 3, ¿no? O sea, 3.98 le quito 3, pues obtengo esto, ¿verdad? 0.98. Y ya sustituyo, ¿no? Es un cuarto por 0.98, que es lo que vale la x. Y luego más 7 cuartos, eso me debe de dar un valor aproximado para esa raíz. Entonces, hacemos esto, es 0.98 entre 4 más 7 cuartos. Lo que me da es 1.995. Ahora hacemos con el otro, raíz de 4.05. Hay que expresarlo de esta manera, pues es 1.05 más 3, ¿verdad? Este valor de x pues está cercano a 1, ¿verdad? Lo que queremos es un cuarto por 1.05 más 7 cuartos. Pues vamos a nuestra calculadora. ¿Y qué es lo que me da? Me da 2.0125. Entonces esas son aproximaciones a esas raíces. Ok. Y pues ya, ¿no? Así se usaba, ¿no? En el pasado. Obviamente que en lugar de hacer estas cuentas con la calculadora se hacían a mano. Pero así se hacía para calcular aproximaciones, ¿no? A raíces cuadradas. Y bueno, esta aproximación pues me sirve para cualquier número que quiera yo que esté cerquita del 1. Cerca entre comillas, ¿verdad? Porque eso puede ser muy subjetivo. Hay formas de calcular bien el error que tengo y todo eso, pero se hace bastante técnico, ¿no? Pues es mejor ahorita no verlo. O es mejor no verlo, ¿no? Porque bueno, este curso no es de eso. Entonces, bueno, pues así se usan las derivadas para aproximar. Ahora vamos a ver el tema de las diferenciales, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, vamos a definir así como en el libro. A ver, entonces, bueno, si y es igual a f de x, bueno, supongo que es derivable, si no, no puedo hacer nada. Digamos que eso lo veo como obvio. Entonces, la diferencial de x es una variable independiente. Es una variable independiente. O sea, es decir, pues es un número real, ¿no? O sea, estoy definiendo la diferencial de x
como pues un número real cualquiera, ¿no? O sea, podría ponerle simplemente X, ¿no? Es como si fuera la X. Pero el chiste es que la voy a ver dentro de un contexto de diferenciales, ¿no? Y por eso conviene ponerla como de X. Es una variable, ¿no? Tal cual. Normalmente, pues lo que se va a hacer es darle un valor muy chiquito, un término que pues es muy subjetivo, ¿no? Pero lo vamos a tomar normalmente con valores muy chiquitos, ¿no? Entonces la diferencial de y, como la y es variable dependiente, pues no va a ser un número tal cual, no es cualquier número. Se define por de y, pues va a ser la derivada y nada más le multiplico un dx, ¿no? Va a ser en cierto modo, pues vamos a tratar de copiar lo que hicimos acá. Bueno, ¿cómo copiamos esto que dice acá o en qué se parece esto a esto? Pues bueno, en lo siguiente. Bueno, si pienso que paso el f de a para acá, entonces esto es f' de a por x menos a, ¿no? Y bueno, esto en lugar de llamarlo así, pues lo vamos a llamar de la siguiente manera. Esto, pues al final son dos coordenadas en y. O sea, son las restas de dos números en y. Lo vemos normalmente así, como un delta y. Y esto pues va a ser un f'. En lugar de a, pues le vamos a poner x. Y esto de aquí, pues es una diferencia en x, ¿no? Y entonces, pues digamos que ya con esto, vemos el parecido entre esto y esto, ¿no? El de y me recuerda a la diferencia acá en los f's. El de x me recuerda esta diferencia en el x. Y este f' pues me recuerda este f', ¿no? Ok. Entonces digamos que eso es en qué se parecen. No es tanto de que esto sea lo mismo que esto, porque aquí es un símbolo de aproximado. Acá esta es una aproximación que quiero hacer al f de x. Acá lo estoy definiendo así, porque así quiero que se definan. Yo lo estoy imponiendo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo con esto. Entonces dice ejemplo. Comparar los valores de delta y y de y. Si y es igual a f de x es igual a x cúbica más x cuadrada menos 2x más 1 y x cambia, inciso A, de 2 a 2.05 y inciso B, de 2 a 2.01. Y vamos a ver. Pues vamos a resolver esto. Vamos a primero calcular delta y luego vamos a calcular dy. Entonces para eso pues vamos a calcular f de 2. O sea, pues es evaluar, ¿verdad? Aquí es 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora para más rápido. 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1 me da 9. Luego, pues me dice que cambia de 2 a 2.05.
Bueno, estoy haciendo el inciso A. Entonces hay que cambiar esto a 2.05 al cubo más 2.05 al cuadrado menos 2 por 2.05 más 1, y pues vamos a ver qué es lo que nos da. Es básicamente esta misma cuenta, nada más modificarle aquí tantito. Ay. Pues me da 9.71. Bueno, vamos a ponerle ahorita todas las cifras. Pues ya dependerá de la aplicación que esté haciendo, pues el número de cifras que agarro. Entonces el delta Y pues es el f de 2.05 menos el f de 2. Y pues ya simplemente resto, pues no necesito la calculadora, de restar este menos este, pues me da 0.71, 7625. Este es el delta Y. Ahora pues vamos con el dy. El dy pues es f' de x de x. Quiere decir que voy a derivar esto y lo voy a multiplicar por la variable de x. O sea, es 3x cuadrada más 2x menos 2 de x. ¿Ok? Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? A sustituir cuando x vale 2, ¿verdad? En este valor inicial. Lo sustituyo. X igual a 2. Y aquí el de x sí va a ser igual al delta x. Normalmente lo voy a considerar así. Y va a ser igual a ¿qué? Pues a 2.05 menos 2, ¿no? O sea, 0.05. O sea, ¿cuánta distancia hay de aquí a aquí, verdad? Es 0.05. Entonces lo sustituyo y el de y es lo siguiente. F' de x. O sea, hay que sustituirlo, es 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 2. Y multiplica al de x, que es 0.05. Y pues vamos a ver cuánto nos da. Entonces 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 2, que multiplica 0.05, me da 0.7. Cuentas mucho más sencillas que podría hacerlas a mano, pero ahorita mejor no. Y pues ya, ¿no? Ya los podemos comparar, ¿no? dy 0.7, muy fácil de calcular en muchos casos como este. Y acá está el delta y, medio complicado para calcular, más exacto. Pero pues son muy parecidos, ¿no? Si estoy en una aplicación que no requiere tanta aproximación, pues me puedo quedar con esto. Y pues ahora vamos con el inciso B, de 2 a 2.01. Ahora pues ya tengo f de 2, no tengo que volverlo a calcular. Ahora vamos a calcular solo f de 2.01, es 2.01 al cubo, más 2.01 al cuadrado, menos 2 por 2.01, más 1. Y a ver cuánto es lo que me da. Regreso aquí. Cambio el 2.05 por 2.01. Pues me da 9.14, ¿no? 0701. Y entonces, ¿quién va a ser delta y? Pues va a ser f de 2.01 menos f de 2. O sea, 9.140701 menos 9. No ocupo la calculadora, es 0.14.
0,701. Ahora del otro lado, para el inciso B, sustituyo x igual a 2 y dx igual a delta x. Pues ahora difiere en 0.01, ese va a ser el valor, ¿no?, de dx. Y sustituyo dy es igual a 3 por 2 al cuadrado, más 2 por 2, ¿verdad? Estoy sustituyendo la misma 2, menos 2. Luego por el dx que vale 0.01. Pues ya no, ya tenía casi esta cuenta. No sé, aquí hay que multiplicar, hay que cambiarle 0.05 por el 0.01. Me da 0.14. Se me da 0.14. Y acá pues muy parecido, ¿no? Está mucho más fácil calcular esto que esto. Y pues así, ¿no? Así, esos son los diferenciales, ¿no? No. Bueno, por ahorita no tienen mucho chiste. Igual ya después en métodos numéricos se les va a encontrar bien la aplicación. En cálculo integral algunos profesores los usan, ¿verdad? Les gusta ver las integrales como integrales de diferenciales. O enseñar primero diferenciales, pero bueno, ya dependerá. Ahora pues vamos a seguir con el otro tema, que pues básicamente va a ser sobre más fórmulas para derivar, pero son unas fórmulas especiales que a veces no se usan mucho o a veces no se dan a conocer mucho, pero creo que conviene al menos haber oído hablar de ellas. Dichas funciones son las funciones hiperbólicas. Se supone que son como las trigonométricas, nada más que podríamos pensar en los triángulos o bueno, como en una hipérbola o algo así, o en un hiperboloide y van a estar apareciendo estas funciones. Pero igual, pero pues más que definir más que querer motivar su nombre, ¿verdad?, de hiperbólica, pues quiero mejor definir las propias funciones, ¿no? Entonces vamos a ponerlas como definición. Es el seno hiperbólico, le ponemos una h, ¿verdad?, junto a la n. Esta h pues es parte del símbolo, ¿verdad? O sea, viene todo junto, sen h, y se aplica al x. Entonces, seno hiperbólico de x. Esta h no es para nada una variable ni nada así, es parte del nombre de la función. O sea, todo esto va pegado, no se puede separar. Entonces, el seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x entre 2. Y así, ¿no? Podemos definir ahora el coseno hiperbólico. Pues es la exponencial, acá era la resta, acá va a ser la suma. Y las demás las puedo definir a partir de estas dos. Muy parecido a como lo hacemos con las trigonométricas. Entonces la tangente hiperbólica de x pues viene siendo el seno hiperbólico de x entre el coseno hiperbólico de x. Y ahora la cosecante hiperbólica de x pues va a ser lo contrario al seno hiperbólico, pues va a ser 1 va a ser 1 entre seno hiperbólico de x. La secante hiperbólica de x va a ser 1 entre el coseno hiperbólico de x. Y la cotangente hiperbólica de x es 1 entre la tangente hiperbólica de x. O visto de otro modo, pues es el coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico, ¿no?, de x.
¿Y cómo se ven estas funciones? Pues las gráficas pues no son tan sencillitas como en las trigonométricas. Bueno, la gráfica iría más o menos así. Si queremos graficar el seno hiperbólico, pues hay que graficar e a la x entre 2. Esto pues va a dar una gráfica así. Eso es e a la x entre 2. Y vamos a tener pues la contraria, e a la menos x entre 2. Se va a ver más o menos así, como simétrica. Este es menos e a la menos x entre 2. Y pues estoy sumando esta con esta. Pues estoy calculando un promedio. Pues el seno hiperbólico pues se va a ver algo así. Aquí pegándose mucho acá y acá pegándose acá, pasando por el 0. Este es el seno hiperbólico de x. Ahora aquí pues vamos a graficar la otra. Esta pues es esta va a ser e a la x entre 2. Y vamos a reflejarla. Y esto va a ser e a la menos x entre 2. Y la que va a ser el coseno hiperbólico, ¿verdad? Va a pasar por aquí, por el 1. Y se va a ir pegando a esta de este lado y a esta de este lado, ¿no? Ese es el coseno hiperbólico de x. Y bueno, la tangente hiperbólica pues se va a ir pegando a 1 y a menos 1. Este es 1, este es menos 1. Y pues va a ser algo parecido como a la orcotangente. Es algo así, ¿no? Este es y igual a tangente hiperbólica de x. Y bueno, ¿qué aplicaciones podrían tener? Pues hay una que es la más común, que es la del coseno hiperbólico de x. Esta forma de aquí es la forma que tiene un cable, ¿verdad? Cuando agarro así un poste de luz aquí y luego agarro acá un poste de luz en el cerro de enfrente, ¿verdad? Así lejos, pues vemos que el cable de uno al otro pues como que se cuelga así. Entonces esta forma que tiene el cable que se cuelga pues es justamente la del coseno hiperbólico de x. Y bueno, a veces lo usan los ingenieros civiles para algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo para construir puentes. Bueno, ahí en el libro pues viene una foto de un puente, ¿verdad? Este de aquí, que es el Arco Gateway de San Luis, Missouri, allá en Gringolandia, que básicamente es el coseno hiperbólico de x, pero invertido, ¿no? Y pues bueno, pero bueno, considero que está bien saberla, al menos saber de su existencia, ¿no? Entonces en el siguiente video vamos a desarrollar teoría, ¿no? De estas funciones hiperbólicas. Por el momento es todo, muchas gracias.